Muchas veces, cuando se habla de brujería o de paganismo moderno, se tiende a mirar hacia el pasado en busca de sus orígenes. Pero, ¿son esas raíces tan antiguas como parecen? Bueno, hoy nos vamos a convertir en una especie de detectives de la historia para desentrañar los mitos y las realidades que se esconden detrás de la magia europea. Esta frase del académico Neville Drury la verdad es que lo clava. Captura a la perfección una búsqueda muy actual, la de una espiritualidad que se siente, que se experimenta. Esta idea, la de conectar con un pasado precristiano, es la primera pieza de nuestro puzzle. Bien, pues vamos al lío. La pregunta central es esa. ¿Cuáles son las raíces paraleales? Para intentar responderla vamos a seguir una serie de pistas que están, esparcidas a lo largo de la historia, como si fuéramos auténticos detectives del pasado. Nuestra investigación arranca en un mundo de mitos y sagas épicas, el de los pueblos nórdicos y germánicos antes de la llegada del cristianismo. Aquí es donde encontramos la primera pista sobre esa visión del mundo que más tarde daría forma a muchas otras creencias. A ver, lo primero que llama la atención es lo complejos que eran estos dioses. No eran figuras para nada simples. Tanto Odín como Freya, por ejemplo, compartían dominios como la fertilidad y la guerra. Esto ya nos pinta una visión del mundo muy diferente a la nuestra, mucho más entrelazada. Y es que, más allá de los dioses, existían cultos de guerreros como los Ulvednings. Estos paganos lobo, como se les llamaba, llevaban a cabo prácticas rituales que borraban la línea entre lo humano y lo animal, entre lo terrenal y lo divino. Vamos, que encarnaban ejércitos mitológicos en pleno campo de batalla. Claro, la pregunta es, ¿y de dónde sacamos todo esto? Nuestra principal fuente son las sagas islandesas, pero ojo, no eran crónicas históricas como las entendemos hoy. Los expertos las describen más bien como ficciones de la memoria. Eran un nuevo género literario que surgió sobre el año 1200 para construir y preservar una identidad cultural en una época de cambios brutales. De acuerdo, dejemos por un momento los grandes mitos de dioses y guerreros y pasemos a nuestra segunda pista. Vamos a explorar ahora la magia más íntima, la que se practicaba a ras de suelo, la de la gente común, una magia que estaba profundamente conectada con el mundo de los espíritus. Si viajamos a la Gran Bretaña de la Edad Moderna, nos encontramos con unas figuras conocidas como los Cunning Folk o la gente astuta. Eran una especie de videntes y curanderos de sus comunidades. Y su poder no venía de libros antiguos, sino de una relación muy directa con el mundo espiritual, con las hadas, con los espíritus y con las almas de los muertos. Hay relatos, como el de Jean Weir, una maestra escocesa del siglo XVII, que nos abren una ventana a cómo se vivían estas cosas. Su experiencia describe un patrón muy claro. Primero, una visita del otro mundo, luego un regado con poder, después un ritual sencillísimo y finalmente un resultado tan inmediato como aterrador. De hecho, ella misma lo interpretó como una renuncia a su bautismo. Damos un salto hasta el siglo XX, porque aquí es donde surge una teoría potentísima que va a intentar conectarlo todo. Es la idea de que una religión precristiana organizada no solo inspiró estas prácticas, sino que sobrevivió en secreto hasta nuestros días. Esta es nuestra tercera pista. La egiptóloga Margaret Murray fue una figura clave en popularizar esta teoría, que hacía una distinción muy clara. Por un lado estaba la magia ceremonial de las élites, muy erudita, compleja y de base judeocristiana, y por otro una supuesta tradición de brujería del pueblo llano, con raíces paganas, conectada a la tierra y que según esta teoría había sobrevivido en secreto durante siglos. Según esta visión, esta tradición superviviente se centraba en la naturaleza y en una diosa de la luna y de la noche, a la que a menudo se identificaba con antiguas deidades como Diana o Hécate. Los cruces de caminos, por supuesto, se consideraban lugares sagrados, puntos de encuentro entre mundos, perfectos para sus reuniones secretas. Y así llegamos a nuestra última pista, el siglo XX. Un periodo en el que todos estos hilos que hemos ido viendo, el mito antiguo, la magia popular y la teoría académica, empiezan a entrelazarse de formas completamente nuevas, dando lugar a los movimientos espirituales modernos que conocemos. Los escritos de gente como Jack Parsons, que es un caso fascinante, un científico de cohetes brillante y a la vez un ocultista muy influyente, son un ejemplo perfecto. Años antes de que la Wicca se hiciera pública, él ya estaba describiendo rituales con aquelarres y una diosa. Esto demuestra que estas ideas no salieron de la nada, estaban, digamos, cocinándose en ciertos círculos. Y este es el momento clave, el de la síntesis. Aquí es donde nace la religión pagana más influyente del siglo XX, la Wicca. Presentada al mundo por Gerald Gardner en los años 50, su historia es la unión perfecta de todas nuestras pistas. Gardner afirmó haber sido iniciado en un aquelarre que, según él, preservaba la antigua religión de la brujería. Vamos, exactamente la que había descrito Margaret Murray. Y así se construyó la Wicca moderna, uniendo esa teoría de una tradición superviviente con elementos de la magia ceremonial, el folclore y el ocultismo.
Entonces, que hemos encontrado en esta investigación, pues parece que el respaldo histórico del paganismo moderno no es un único hilo recto e ininterrumpido que se remonta a la antigüedad. La realidad es mucho más rica y, desde luego, mucho más compleja. Es más bien como un tapiz tejido con hilos muy diversos. Los ecos de la mitología nórdica, la resistencia de la magia popular, la estructura de la magia ceremonial y las influyentes, aunque hoy muy debatidas, teorías académicas del siglo XX. Y el hilo final, quizá el más importante, es el de la reinvención y la síntesis moderna. Esto nos deja con una reflexión final. La búsqueda de raíces históricas es a menudo también una búsqueda de significado, de identidad personal en el presente. Quizás al intentar reconstruir el pasado, lo que realmente estamos haciendo es construir un espejo en el que poder vernos reflejados.